Dios. Es interesante al final de este libro, el libro de Ruth, recordar que este libro comienza con 3 funerales y termina con una boda. Comienza el primer capítulo con tristeza, desesperanza y llanto, y termina en el último capítulo con una fiesta y todos llenos de alegría. El libro de Ruth en verdad nos enseña que nosotros como cristianos, aun cuando no conocemos todo acerca del futuro, sabemos que Dios siempre escribe nuestra historia hasta el último capítulo. Y esa es nuestra confianza. Y este capítulo debería haber comenzado diciendo, en el capítulo anterior, ¿no? Entonces, vamos a repasar un par de cosas, pero antes, ¿por qué no oramos? Y vemos el capítulo 4 de Ruth. Señor, gracias por ser tan bueno. Gracias porque nos amas, Señor. Y en verdad, en aquella cruz, Señor, supimos que nos amabas. Supimos que tú, Señor, habías entregado tu vida por nosotros. Señor, permítenos hoy, por favor, poder ver tu amor en tu palabra, Señor, y asombrarnos una vez más de lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Padre, por nuestro querido Salvador Jesús. Amén. Ruth capítulo 4. Ruth capítulo 4. Este último capítulo se enfoca en el matrimonio de Boaz, estoy combinando la palabra Ruth, de Boaz y Ruth, y en los primeros versículos encontramos el enfoque de esta historia en Boaz y lo que sucedió alrededor de este fulano y cómo hubo toda una transacción para poder tener la tierra que pertenecía a Elimelech, pero también poder casarse con Ruth. Si recuerdas, el pariente redentor, el Goel en hebreo, tenía una función muy especial en Israel. Y el pariente más cercano no era Boaz, sino este fulano. Y por eso es que Boaz va a interactuar con él para poder tener un desenlace en el cual se casa con Ruth. Entonces vamos a leer el verso número 1. Dice, Boaz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado. Y le dijo, fulano, lo que decía el pastor, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo el pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, pues decláramelo, para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Algunas cosas importantes que debemos recordar respecto a este pasaje para entenderlo, un poco del contexto. Había 2 leyes importantes que se mencionan en este texto que gobernaban al pueblo de Israel. La primera era la ley del pariente redentor o del Goel. En esta ley, el pariente redentor, que era un representante, digamos, de la familia, tenía algunas responsabilidades. Una de ellas era una responsabilidad con la familia para pérdidas humanas. Si había un asesinato, el pariente redentor era el responsable de buscar a la víctima, al criminal, y ejecutar una venganza. Si las pérdidas eran económicas, como en el caso de las tierras, el pariente redentor tenía la responsabilidad de comprar esa tierra, si podía hacerlo, para que no se perdiera la tierra. Pero también había otra ley, la ley del levirato. Y en esta ley lo que sucedía es que si una mujer quedaba viuda, el pariente más cercano de su esposo tenía que hacerse cargo de ella y darle un hijo para que no se perdiera su nombre en Israel. Ahora, ¿por qué había esto? ¿Por qué esto de no perder el nombre en las tribus? Verás, Dios había dado las tierras a Israel como una herencia, pero la tierra era de Dios. De hecho, déjame leerte lo que dice Levítico 25. Este es el capítulo que habla mucho acerca de estas reglas que vemos en Israel. Dice Levítico 25:25, la tierra no debe venderse a perpetuidad,
porque la tierra es mía. Tú solamente eres un extranjero y un arrendatario que trabaja para mí. Cada compra de tierra tienes que concederle al vendedor el derecho de volver a comprarla. Entonces, por esta razón, porque la tierra era una forma de identificar a las personas como parte del pacto de Dios y miembros de la familia de Israel. Perder la tierra era prácticamente perder tu lugar en Israel. Y esa era la razón por la que era tan importante conservar la tierra. Aparte, Dios no quería que otras personas explotaran el territorio que era de Israel. No quería que personas ricas abusaran de los pobres. Y por eso, cuando alguien tenía aprietos económicos, si tenía que hipotecar su terreno, su heredad, tenía que tener el derecho de comprarla en cuanto pudiera. Pero si él no podía, porque no tenía suficientes recursos, entonces el pariente redentor entraba en acción. Al final, si de alguna manera no podía haber recuperado la tierra, había otra ley en el jubileo. Después de 50 años, todas las tierras vendidas tenían que regresar a sus dueños. Y eso hacía que siempre se quedara en la misma tribu y en el mismo clan la tierra. La tierra era una herencia de Dios, pero era de Dios. Y bueno, más adelante vamos a ir aprendiendo cómo realmente no siempre Israel fue fiel a estas leyes. Muchas veces desobedeció la instrucción de Dios, incluso no dio el año de reposo que Dios había dicho que al séptimo año tenían que dejar descansar la tierra. Y por eso parte de su disciplina en ser llevados cautivos a Babilonia fue darle descanso a la tierra. Por cada año que no le dieron descanso a la tierra, estuvieron en Babilonia 70 años. La tierra es de Dios y Dios se las había dado como una herencia. Así que esa es la razón por la que era tan importante recuperar la tierra. Ahora, ¿por qué Ruth está involucrada en este asunto de la transacción de la tierra? Bueno, cuando muere Elimelech, el esposo de Noemí, esas tierras pasan a ser de sus hijos. En este caso de Mahalón, que es el esposo de Ruth. Pero ha muerto Mahalón y por lo tanto Ruth tiene que recuperar la tierra, pero no tienen los suficientes recursos para redimirla. Y por eso están necesitadas de un pariente redentor. Eso sería en la cuestión social y económica. Obviamente, detrás de esta historia sabemos que hay una historia bellísima de amor en la que Boaz está interesada en Ruth, y Ruth es una mujer virtuosa, y Boaz es un hombre piadoso, y hay una historia muy bella de la que hemos hablado también. Ahora, el Redentor, este Goel, este pariente cercano, tenía que tener ciertas características. No podía ser cualquier persona la que fuera el pariente redentor. Tenía que ser alguien muy especial. ¿Qué características tenía que tener? Bueno, un par de cosas. Número uno, tenía que ser un pariente cercano. En el caso de Ruth y Boaz, había un pariente más cercano, el fulano. Pero el que seguía después del fulano era Boaz, era el pariente más cercano. Era muy importante que fuera un pariente cercano. Y esa es la razón por la que Boaz todavía no había tomado la iniciativa de casarse con Ruth, por este hombre que estaba en medio. Número dos, tenía que tener la capacidad de redimir. Tenía que tener los recursos suficientes para pagar el precio por esas tierras. Y por lo tanto no tenía que tener ninguna deuda él mismo. No solo tenía que tener la capacidad de redimir, él mismo no tenía que tener una deuda o estar en una situación donde tuviera que él mismo ser rescatado. Eso es muy importante. Y pues Noemí y Ruth no tenían los recursos suficientes, pero Boaz podía redimirlas. Y una tercera cosa que tenía que tener la voluntad de redimir. Como vemos en este pasaje, el pariente cercano, el fulano, no va a querer redimir al final las tierras. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Pero tenía que tener el deseo y la voluntad de redimir. E incluso había una regla en Israel cuando un pariente cercano despreciaba la ley del levirato y no quería darle hijos a la esposa de su hermano o de su pariente, había algunas cosas que tenían que suceder. Entonces, eso es en cuanto al pariente cercano. Pero quiero llamar tu atención a la palabra redención, que es la palabra clave de este pasaje. La palabra redimir significa comprar. En su sentido más básico, por lo menos en el pasaje en el que nos encontramos, redención significa pagar un precio para rescatar. Eso es lo que significa, pagar un precio para rescatar. En este caso pueden ser tierras que están perdidas o están en riesgo de perderse. Y por alguna razón,
la tierra de Elimelec o está hipotecada o están por perderse. Y la razón es que Elimelec ha muerto, los hijos de Elimelec han muerto y Noemí y Ruth no tienen recursos para recuperar la tierra. Pero entonces, ¿cómo va a suceder esta transacción? Esto es muy interesante. Bueno, Boaz sube a la puerta de la ciudad. Y la razón es que en las puertas de las ciudades en esta época era el lugar donde se hacían los negocios o funcionaba como un concilio para tomar decisiones importantes para la nación. Entonces era un lugar amplio y ahí fue Boaz, porque también era el lugar donde seguro se iba a encontrar con el fulano, porque para poder ir a revisar las tierras tenías que pasar por la puerta. Así que estratégicamente va a la puerta, ve al fulano y le dice: hey tú fulano, ven acá. Y toma a 10 ancianos o 10 representantes en Israel, 10 cabezas de familia, y se sienta con ellos para hablar acerca del asunto de la transacción. Así que le dice: oye, ¿sabes qué? Las tierras de Noemí están en una situación en la que se pueden perder, y yo quería redimir, pero tú eres el pariente más cercano. Redime tú, o dime si no vas a redimir para que entonces yo pueda redimir. Y entonces lo que le contesta el fulano es: pues yo voy a redimir. Pero entonces Boaz dice: ok, pero tengo que decirte algo más. No lo sé, quizás, nada más, quizás Ruth y Noemí estaban viendo todo y estaban diciendo como: ¿cómo que sí va a redimir? ¿Qué va a pasar ahora? Entonces ahorita está como la canción dramática en la novela. Pero Boaz le dice: ok, qué bueno que vas a redimir. Aparte quiero decirte algo. Ruth enviudó. Y como el pariente cercano te toca tomarla como esposa y dar un hijo para que no se pierda el nombre de la familia dentro del clan. Y es cuando dice el fulano: no, yo no puedo redimir, redime tú. Creo que esta es una de las razones por las que se le llama fulano en la historia, para no avergonzarlo. Ahora vamos a ver por qué. Pero, ¿qué implicaba redimir a Ruth? ¿Por qué dice que eso iba a dañar su heredad? El asunto es que si tenía hijos con Ruth, y un hijo de Ruth era el único hijo que sobrevivía, todas las tierras del fulano se iban a la propiedad de Elimelec. Y eso no le convenía. Otros piensan, bueno, el problema sería es que no estaba añadiendo tierras a su territorio, estaba añadiendo más bien problemas. Porque ahora iba a tener varios hijos a los que tenía que darles herencia y alimentar. Así que esa es la razón quizás por la que no quiso casarse con Ruth. Algunos creen que es porque es moabita. Hasta este momento se le llama Ruth la moabita. Y si tú conoces la historia, los que se casaron con las mujeres moabitas en esta historia, se murieron. Entonces quizás es lo que está pensando: pues si me caso con ella voy seguro a la muerte. Entonces redime tú, ¿no? Ahí tú sabes. Eso puede ser una posibilidad. Pero básicamente hacen el trato. Y hacen algo muy interesante en la historia. Dice el verso número 7: había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. ¿Por qué esto del zapato? Algunos creen que de aquí viene la tradición de los Reyes Magos de poner un zapato. No hagas caso a eso, no viene de ahí. Pero quizás tiene que ver con la idea de que Dios le dijo a la nación de Israel que pusieran sus pies en la tierra para poseerla, y era una especie de símbolo de: esta tierra ahora te pertenece. A lo mejor simplemente es algo que dice Deuteronomio 25 también, de aquel que no quiere casarse con la viuda, y lo voy a leer porque es muy interesante y divertido al mismo tiempo. Dice: sin embargo, si el hombre se niega a casarse con la viuda de su hermano, ella deberá ir a la puerta de la ciudad y decirle a los ancianos allí reunidos: el hermano de mi esposo se niega a preservar el nombre de su hermano en Israel y se niega a cumplir con los deberes de un cuñado al no casarse conmigo. Entonces los ancianos de la ciudad lo llamarán y hablarán con él, y si aún así se niega y dice: no quiero casarme con ella, la viuda se acercará a él en presencia de los ancianos, le quitará la sandalia del pie y le escupirá en la cara. Les dije que era divertido. Y no pasó en la historia, pero hubiera sido interesante verlo. Luego declarará:
Esto es lo que le pasa a un hombre que se niega a darle hijos a su hermano. Y a partir de entonces todo Israel se referirá a su familia como la familia del hombre al cual le quitaron la sandalia. Quizás por eso no se nombra en la historia su nombre, para no avergonzarlo. Porque en ese momento quizás fue cuando Ruth y Noemí estaban gritando de alegría de, no va a redimir, va a ser vos, probablemente. No sé si esto fue una especie de duelo entre vos y el fulano, así como, este pueblo es muy grande para alguno de los dos, así que vas a redimir tú o yo, o algo así. Pero sin duda me muestra algo. Vos era un hombre honorable, era un hombre íntegro, e hizo las cosas como Dios quería, como decía nuestro pastor la semana pasada. Y él esperó a que todo funcionara de acuerdo a lo que la Biblia, a lo que la ley enseñaba. Y es importante vivir de esa manera, honrando al Señor. Y Dios honró la fe de vos y la fe de Ruth. Un hombre como vos que confió en Dios y fue obediente a la instrucción, ahora tenemos su nombre en la Biblia. Del fulano no sabemos, pero de vos tenemos su nombre en la Biblia porque confió en el Señor, honró al Señor. Y creo que eso pasa con la memoria del justo, como dice Proverbios. El día de hoy, ¿quién le pone Judas a su hijo? ¿Verdad? Pero hay muchos que se llaman Jesús, o Pedro, o Pablo. Creo que cuando la instrucción aquí es un hombre que vive para honrar al Señor, el Señor le va a honrar también. Ahora vamos a enfocarnos en la historia del matrimonio, después de lo que ha sucedido acá, a partir del versículo número 8 dice así: entonces el pariente dijo a vos, tómala tú, y se quitó el zapato. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy, de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Mahalón, y que también tomó por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Mahalón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos, y de la puerta de su lugar vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Aquí hay algo muy bello. La unión de Boaz y de Ruth, esta unión es delante de Dios, pero también es delante del pueblo y de los testigos. Y esto nos enseña que el matrimonio no es un asunto tan privado como nosotros pensamos. Digámoslo así, espero no estar cometiendo algo extraño con este término, pero digamos que es como una intimidad transparente. Porque obviamente hay intimidad en el matrimonio, pero hay una transparencia porque hay testigos involucrados en el matrimonio que pueden ver cómo estoy llevando a cabo mi matrimonio. Dios es un testigo y mi familia es un testigo y mis hermanos en Cristo en la iglesia deben ser testigos. Y esto es la razón por la que es tan importante hacer una ceremonia. Por eso creemos en Semilla en las ceremonias, porque creemos que es delante de Dios y es delante de todos los demás que se está presentando esta familia en vías de honrar a Dios y también de poder glorificarle. Bueno, el pastor David Guzik dice cómo muchas personas se le han acercado para preguntarle por qué es necesario ir a las autoridades y firmar un papel para casarse y luego hacerlo delante de la iglesia. ¿No podemos solo casarnos delante de Dios? David Guzik dice que cuando en nuestro matrimonio hay una falta de un deseo por testificar de manera pública y ante testigos de lo que Dios está uniendo, es un amor que carece de mucho. Y creo que tiene razón. Boaz está invitando a los ancianos como testigos. Hey, vean, estoy tomándola como mi esposa. Y por eso es tan bello poder tener una ceremonia en la que vemos a una pareja amando al Señor públicamente, permitiendo que otros sean participantes de esa bendición delante del Señor. También al pastor David Guzik dice que le han respondido muchos jóvenes. Bueno, supongamos que estamos en una isla desierta, donde solo quedo yo y ella. ¿Nos podemos casar delante de Dios y sin testigos y sin nada? Y el pastor David Guzik dice, lo podrías hacer. El problema es que no estás en una isla desierta. Estás en medio de una sociedad donde existe una ley, una cultura,
Y aparte, delante de Dios y una iglesia en la cual debes dar testimonio, si es que quieres honrar a Dios. Qué bello es cuando dos personas de fe como Ruth y vos se unen delante de Dios y hacen partícipes a sus amigos y a otros de esta unión tan sagrada. Qué maravilloso es ver un matrimonio con dos personas de fe que aman al Señor. Es bellísimo. Ahora los ancianos van a bendecir a vos y a Ruth, y mira cómo les bendicen. Dice el verso número 11, dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Bueno, parte de la bendición es que sea tu familia como Raquel y como Lea. ¿Por qué hacer esta referencia histórica? Bueno, porque de Raquel y de Lea vino básicamente la mayoría de las tribus de Israel, y es el fundamento mismo de la nación. Y esa es parte de la bendición que están recibiendo. Porque Efrata significa fructífero, que puedan fructificar, que tengas una familia numerosa. Aparte, Belén había sido el lugar donde Raquel había sido enterrada, donde también sería la ciudad de David, y donde más adelante Jesús también nacería. Así que en verdad traerían fama a Belén, a esta ciudad pequeña. Hay algo aquí muy interesante. Dios bendice a este matrimonio de fe con un hijo. La perspectiva que nos da la Biblia acerca de los hijos es maravillosa. El Salmo 127 dice que los hijos son herencia de Dios, son un regalo del corazón de Dios al corazón del hombre. Esa es la familia. De hecho, es interesante que la bendición de Dios sobre esta familia no fue que tengan mucho dinero para irse de viaje, que la pasen muy bien, que tengan muchos negocios, sino que fructifiquen, que tengan un hijo. Qué interesante. Para los judíos tener hijos era muy importante, no solo porque el Mesías nacería del linaje de la tribu de Judá, sino porque un hijo era una manera de ver la bendición de Dios en la familia. Y es triste ver cómo tanto en Israel otras naciones trataban a los hijos de una manera degradante. Había algunas naciones paganas que sacrificaban a sus hijos a un dios llamado Moloch, una especie de rana, que hacían que las manos de esta rana estuvieran al rojo vivo y ponían a los niños ahí a arder mientras tocaban con tambores y ofrecían rituales. E Israel era distinto en cómo trataba a los niños. Lo mismo en el tiempo de Jesús. Muchos niños eran dejados a la intemperie por los griegos y los romanos cuando tenían alguna situación física indeseable para ellos, o simplemente por muchas razones dejaban que las bestias las devoraran en la intemperie. Incluso más adelante en la historia de la iglesia, un filósofo que estaba en contra del cristianismo escribió que estaba asombrado de los cristianos. Dice, porque ustedes cuidan de nuestros huérfanos. Iban los cristianos y tomaban a esos niños y los criaban. ¿Por qué razón? Precisamente por la misma razón que vemos aquí en la Biblia, cómo era una bendición un hijo. Porque habían entendido que Dios es el creador de la vida. Y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y por lo tanto toda vida es sagrada. Y esa es la razón por la que el aborto está mal. La cuestión no es si es una persona o no es una persona, porque su cerebro no se ha desarrollado y etc. El asunto es que esa vida es la bendición de Dios. Es el fruto del vientre y por lo tanto es de estima, dice el Salmo. Está hecho a la imagen de Dios. Y eso es algo que tenemos que entender como cristianos. El trato hacia los niños, la bendición que es sus niños.
Es muy triste cuando muchos matrimonios el día de hoy ven a los hijos como un estorbo para su familia. Les dicen algunos de consejo, diviértanse, gasten el dinero, luego tengan hijos. Cuando es una bendición tener hijos. Es un regalo de Dios. Y podría ser el plan de evangelismo más bello de todos. Crear hijos piadosos y enviarlos al mundo. Hacer discípulos de Jesús que amen a Jesús. Simplemente que sean cristianos. Puede ser un plan maravilloso. Es que es una bendición. Ahora, ¿en qué formas este bebé sería una bendición para esta familia? Sería una bendición en varias maneras. Por ejemplo, en el verso número 14 dice, y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre a las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Espero que haya sido muy obediente, pero creo que sí. ¿Cómo fue obediente este niño? Es lo que vamos a ver. ¿Cómo es que fue una bendición Obed para su familia? Número 1, fue una bendición para Noemí. ¿Recuerdas a Noemí en el capítulo 1? Llámenme Mara, Dios me amargó. Y así. Y ahora cantando feliz. Claro, hubo un impacto duro en su vida, una tragedia. Perdió a sus hijos, perdió a su esposo, se alejó del Señor. Pero ¿cuántas cosas sucedieron desde que Noemí decidió volver al Señor? Todo este drama desatado por una mujer viuda en medio de una tragedia que decide regresar a Belén, decide regresar al lugar de bendición. Mira lo que ha sucedido. Bueno, este hijo sería una bendición para Noemí porque sería un restaurador de su alma. Cuando habla de un pariente aquí no está hablando de Boaz, sino de Obed, el hijo de Ruth y Boaz. Por ahí dice Warren Wiersbe, que es un comentarista bíblico, básicamente ha comentado toda la Biblia, le llaman el pastor de los pastores, y él dijo así: los nietos son mejores que la fuente misma de la juventud. Qué bello, ¿no lo crees? Los nietos rejuvenecen y no hay ningún amén de ninguna abuelita. ¿Qué sucedió aquí? Amén, ¿verdad? Bueno, dices que no conoces a mi nieto. Es muy activo, por eso te hace tener más pila. Te rejuvenece. Qué bello. Es una bendición los hijos, incluso los nietos. Y hay un sentido en que no hay mejor manera de recibir un impulso en la vida que invertir en la siguiente generación, en la generación joven. Y Obed sería el hombre que más adelante cuidaría de Naomi. E incluso sería el que restauraría su alma. El texto nos dice que Noemí se convirtió en su nodriza. No es muy claro el texto si lo adoptó como su hijo. Cuando dice que lo puso en su haya, significa lo colocó en su pecho. No es muy claro el texto, pero muchos creen que se convirtió en su nodriza o en su madre legal para poder criarlo. Indistinto de eso, vemos que Noemí participó de manera importante en la crianza de Obed, y creo que las abuelitas deben también participar de manera importante. Ahora sí hubo un amén por ahí. Vemos en la vida de Timoteo que su mamá, Timoteo, este gran hombre que Pablo dice mi verdadero hijo en la fe, un consiervo colaborador, recibió la fe de su madre y de su abuela. Creo que los abuelos pueden tener un lugar en el cual influir a sus hijos, no de manera en la que sustituyan a la mamá, eso es función de los papás, pero una manera en la que piadosamente pueden animar a los hijos a obedecer a sus papás, a obedecer al Señor y ser ejemplos de mujeres piadosas para sus hijos, igual que los abuelos también. En el caso de William Graham, el evangelista, ha sido impactado tanto por su padre, Franklin Graham, como por su abuelo,
Billy Graham. Y el día de hoy es una tercera generación de hombres que sirven y aman al Señor. Creo que pueden ser una forma de bendecir a otros. Pero en este caso el nieto es la bendición. El nieto va a restaurar el alma de Noemí, va a cuidar de ella, va a ser una bendición. Ahora también Obed, este hijo, fue una bendición para el pueblo de Belén y para la nación misma de Israel. ¿Por qué? Porque Obed sería el abuelito de David, el rey. Obed tendría un hijo llamado Isaí, e Isaí tendría un hijo llamado David. Y David, el dulce cantor de Israel, escribiría la literatura más bella de poesía en la Biblia, conocida como los Salmos. Sería un rey en Israel, sería alguien que guiaría a la nación a la adoración, un hombre conocido como el que tiene un corazón como el de Dios, un amante del Señor. Y ese sería David, y trajo honor a esta ciudad, de manera que Belén sería conocida como la ciudad de David. Quizás Dios tiene un gran plan en el próximo niño que sostengas en tus manos. Piensa muy bien al próximo niño que sostengas en tus manos. Dios podría usarle de maneras que no pensamos. En la Biblia, ¿cómo Dios usó a bebés? El pequeño bebé Moisés, en los peligros del río, entre cocodrilos, se convertiría en el libertador de Israel. El pequeño Samuel sería un gran profeta en Israel. E incluso Jesús mismo, el que sostiene los pilares del universo, sería sostenido un día, dice Matthew Henry, por los brazos de una mujer. Y así débil y frágil, el Salvador llegaría a este mundo. Por eso Obed al final fue la gran bendición, no solo para Noemí, no solo para Israel, sino para todo el mundo, porque de la familia de David vino el Salvador. Los últimos versículos dice: estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, Ram engendró a Abinadab, Abinadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. El gran Redentor, Jesús, vendría de la familia de David. Romanos dice que el Evangelio de Dios prometido por los profetas, las Santas Escrituras, hablan acerca del Hijo, nuestro Señor. Dice que conforme a la descendencia de David fue hombre, pero conforme al Espíritu de Santidad fue declarado el Hijo de Dios con poder por la resurrección de los muertos. Déjame concluir el día de hoy señalándote un par de cosas. El libro de Ruth, al final, ¿qué nos enseña? El libro de Ruth nos enseña que en medio de la tragedia, el dolor, Dios puede obrar. Que en verdad podemos decir, como Pablo, todas las cosas ayudan a Dios. Perdónenme, ¿qué estoy diciendo? Ayudan a bien a los que aman a Dios. Bueno, te vas a acordar del versículo por ese error, pero bórralo ahí de tu mente. Pero todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Eso es real. Si regresas al Señor, estando lejos, el Señor va a obrar en tu vida. El Señor es bueno y puede usar cualquier circunstancia dentro de su plan. El libro de Ruth nos enseña que Dios cuida de su pueblo. El Dios del pacto es fiel y muestra su amor a un pueblo que es infiel. Nos enseña del cuidado amoroso de Dios por los suyos, su provisión. Ese es nuestro Dios. Pero como el pastor dijo la semana pasada, esta historia es una versión miniatura de la gran historia. Prefigura la gran historia de amor. Igual que Ruth, nosotros también estábamos necesitados de redención. La Biblia enseña que tú y yo somos pecadores, que la situación del hombre sin Dios es de esclavitud espiritual, es esclavo del pecado, está ciego, está muerto, necesita un Salvador, necesita un Redentor. E igual que vos, este segundo y mejor vos, Jesús, tenía que tener características especiales como el Redentor. Número 1, como el Goel, tenía que ser un pariente cercano. Bueno, Jesús es nuestro pariente cercano. Dios mismo se hizo hombre en la persona de Jesús. Se hizo carne y se hizo como uno de nosotros.
Hebreos dice: por lo tanto era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitara los pecados del pueblo. Tenía que ser hombre, porque entonces tiene que relacionarse con nosotros para redimirnos. Pero tenía que ser Dios para que la satisfacción por la paga del pecado fuera completa. Fue una redención 100%. Podríamos decir que Jesús es 100% hombre para redimir al hombre al 100%. Pero también es Dios para que esa redención sea eterna y efectiva. Y Él es el Dios hombre, se ha hecho nuestro pariente cercano. Vino a vivir entre nosotros, se hizo como nosotros. Y murió la deuda que nosotros teníamos que pagar por el pecado. Romanos dice que la paga del pecado es la muerte. Jesús llevó nuestro pecado a la cruz, tomó nuestro lugar. Número 2, tenía que tener la capacidad de redimir. Jesús tiene los recursos necesarios para redimirnos. Nosotros como Ruth no tenemos la capacidad de redimirnos, de salvarnos a nosotros mismos. Estamos quebrados espiritualmente. Pero Jesús tiene los recursos necesarios. Él pagó el precio completo por nuestros pecados. Y como dijimos, la Biblia enseña, no hay rescate sin pagar un precio. Por eso Efesios dice: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Tito dice: Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Número 3, tenía que tener la voluntad de redimir, y Jesús tuvo la voluntad de redimirnos. Jesús mismo le dice a los judíos en una discusión acalorada acerca de cómo Él es el buen pastor y las ovejas le siguen. Él mismo dice: yo soy el buen pastor. ¿Por qué? Porque nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que me ordenó mi Padre. Así que Jesús no solo obedeció a su Padre al morir en la cruz, Él mismo estaba dispuesto y tenía el poder para dar su vida y retomarla. Pero déjeme añadir una última cosa. No solo es nuestro pariente cercano, y sabes, por toda la eternidad Jesús ha asumido la naturaleza de un hombre sin dejar de ser Dios, y hasta el día de hoy es el Dios hombre, el mediador entre Dios y los hombres por la eternidad. Él asumió eso para rescatarnos, pero también tiene la capacidad para redimir. En su infinita gracia y recursos se pagó un precio. Su sangre es el precio por nuestro pecado, pero también tiene la voluntad de redimir. Pero una cosa más, lo hizo por amor y lo hizo para hacernos suyos. Efesios 5, sobre el matrimonio, Pablo dice que el matrimonio es un misterio porque simplemente refleja la relación entre Jesús y la iglesia. Y él dice así: Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Mira lo que ha hecho nuestro Goel. Jesús en el pasado murió para rescatarnos. En el presente nos limpia a través de su palabra. Y en el futuro un día estaremos delante de Él sin mancha, sin arruga, en su gloria, para disfrutar con Él. Y no solo eso. Esta es la gran historia. Esta es la historia de la que cantamos el día de hoy. Esta es la historia a la que en unos momentos recordaremos a través de la cena del Señor. Pero esta es la historia que cantaremos aún en el cielo. Apocalipsis dice que la iglesia representada por ancianos cantaban así. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Hablan a Jesús, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para Dios nuestro reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Me recuerda mucho a un himno que dice así este himno: grato es contar la historia del celestial favor de Cristo y de su gloria.
de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad, y nada satisface cual ella mi ansiedad. Me agrada referirla, pues hay quien nunca oyó que para hacerle salvo el buen Jesús murió. Grato es contar la historia. El que la sabe ya, parece que de oírla sediento aún está. Y cuando el nuevo canto en gloria entonaré, será la antigua historia que en vida tanto amé. No dejes de cantar la historia. Ese es el motivo por el que estamos aquí reunidos cada domingo, para contar la historia. Y esta puede ser tu historia también, si quizás nos visitas por primera vez y lo que estás pensando es: yo necesito ser rescatado. Quizás estás pensando en la necesidad de un nuevo comienzo. Necesito comenzar de nuevo, pero ¿cómo puedo comenzar de nuevo mi vida? Está deshecha. A lo mejor no lo sabías, pero hay un Redentor capaz de rescatarte. Si has pasado por la tragedia en la vida, hay un Redentor capaz de transformarte y darte vida eterna. Es Jesús. Tienes un Redentor y Él quiere liberarte. ¿Por qué no oramos por esto? Señor, gracias por ser tan bueno, que tú nos has rescatado, Señor, que tú nos has hecho libres, Señor, y nos has hecho libres para ser tuyos por la eternidad. Aún, Señor, cuando esta vida es difícil, sí podemos decir con Jesús: felices para siempre. Ese es nuestro destino, Señor, a tu lado. Y por eso grato es contar la historia, Señor. Grato es contar la dulce historia de cómo fuimos rescatados del pecado, Señor, y nos has dado una nueva vida. Cómo has sido fiel, Señor, y bueno con nosotros. Y como todo el dolor y tragedia y miseria en el mundo se resuelve en la cruz, donde el Hijo de Dios fue colgado para nosotros, Señor, para rescatarnos como un sustituto, Señor. Por eso es grato contar la historia, Señor. Ayúdanos a no cansarnos de contarla, de cantarla, de anunciarla, Señor. Y por favor, si alguien aquí, Señor, no te conoce, que hoy, Señor, pueda venir a la salvación, que pueda verse como Ruth, pobre, y con humildad pueda venir al Hijo pidiendo ser redimido, rescatado. Produce tú eso en su vida. Te lo ruego, Señor.